Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Invité a Luis Miguel a conversar de un solo libro y una sola experiencia y terminamos hablando tanto y de tantas cosas que por eso este episodio se llama Por las ramas. Disfruten. Luis Miguel Díez, ¿cómo estás? Nati, súper bien. Muy feliz de verte y Qué escucharte de bueno nuevo. verte, Hace aunque mucho sea en no video. No, hablábamos. no te veo hace... Yo tengo en mi cabeza que la última vez que nos vimos en persona fue cuando hicimos esos videos de las librerías, ¿te acordás? No, pero creo que hay más esperanzas. O sea, fue hace más poquito. Bueno, señor, yo te escribí haciéndote una pregunta por un libro que te hubiera acompañado, guiado, cambiado en algún momento específico de la vida y tú me dijiste, tengo varios y no me nombraste Ujú. ninguno, entonces arranquemos, ¿qué es lo que me vas a contar? Tenía que nombrártelos ese día. No, Parce, para sí, nada, sorpresa. tengo varios, pero hay dos muy especiales como en mi corazón Ajá. y que creo que son los que hicieron más factualmente ese cambio. Hay muchos que me han Ok, cambiado formas de pensar, que me han abierto como a, sí, o sea, por ejemplo, en términos de un libro que yo recuerde que me haya puesto mucho en los zapatos de una mujer, por ejemplo, wow, fue La mujer habitada de Gioconda Belli, que no me parece ajá, el libro más extraordinario del mundo, pero de alguna manera logró muy bien que yo entendiera qué era ser una mujer específicamente en relación como con los hombres y como con el acoso, por ejemplo, en la calle ujú, o ujú, las desventajas en las que están en entornos profesionales, por ejemplo. ujú. Entonces ese fue uno de los libros que empezó mucho como a abrirme a eso. Ahora pues he leído muchísimos de eso y en ese sentido pues me ha cambiado muchísimo, pues eso me ha abierto mucho como a como a esa experiencia femenina, pues, o a lo máximo que puedo llegar yo, pues, al ser hombre. Pero ahora Mira, estoy chimba. leyendo uno que se llama Misia Señora de Alba Lucía Ángel en el club de lectura y es otro Ujú, que, que me parece muy chimba, o sea, me parece logra lo que la literatura logra, que uno logre entender un poquito el otro ujú, ujú. a través de eso. Y pues yo nunca voy a ser una mujer y afortunado o desafortunadamente nunca voy a vivir las cosas que a las mujeres les ha tocado vivir históricamente, Ujú. porque estas novelas están un poquito más situadas atrás. eh, y me parece muy chimba, pero en cuanto a que me haya a mí cambiado la vida de una forma así factual, le tengo dos. A ver, número uno. Dos Dos que de hecho leí, estamos en 2026. Sí, Este señor. diciembre yo cumplo 10 años. Ay, marica, no. No, no. Ay, Ya sí, los, no, ya los menos. cumplió y no los celebró. No, No los he cumplido, porque yo, hablando de, vos estás en Alemania, y sí. yo, la primera vez que viajé a Europa y fui a Alemania fue en 2016, y yo creé el Ajá. canal de YouTube en 2016, en diciembre. O sea, Entonces en este diciembre cumplo diciembre, 10 años, ajá, sí, sí. si querés contar un poquito por si hay gente que esté escuchando que tal vez no te conozca, que tal vez eso sea difícil porque estás en todos lados y tienes muchos No, seguidores, me parece cero. una chimba, pero contá. No, bueno, no, cero. Yo creo que siempre tiene que haber alguien por ahí que no lo conozca a uno y mucho más a mí que no, tampoco es que sea demasiado conocido. Pero nada, pues mi nombre es Luis Miguel y tengo desde 2016 un canal de YouTube que se llama El Estante Literario, que Ujú, también tiene un blog y redes sociales, siempre es @El Estante Literario. Em, y desde 2020, en pandemia, en agosto, creé un club de lectura que se llama el Club de Lectura Estante, el CLE, ujú, que también pueden encontrar en redes y en la web clubdelectoraestante.com. En redes es Club de Lectura Estante y el ujú. Estante Literario también tiene un blog que se llama elestanteliterario.com. Así que eso fue lo que empezó hace 10 años, el canal de YouTube Ujú. y el blog.
¿Y eso estuvo desatado por un libro? Más o menos, sí. O sea, vos y yo tenemos amigos en comunes. Bastante, sí. Y dos amigos en común especial, Santi sobre todo. Sí, 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 Pues que eres más cercano a él y también conoces a Juma, pues, ¿no? claro. Obvio, Ujú. claro. Yo con esos dos maricas parché mucho, todavía parchamos mucho, pero parchamos en especial mucho en 2015. Ujú. eh, y, y cuando parchábamos siempre veíamos, pues maricas, eso hace 10 años, estábamos todavía muy jóvenes, ¿no? Para la universidad y todo. Parce, veíamos mucho un canal en YouTube que era como de pick-up, pues de unos maricas que levantaban viejas por ahí, no sé Ok, qué, pues ok. como de esas, que era muy popular en ese tiempo, como de, sí, en fin. Y nosotros como, qué chimba, pues todos solteros, todos alocados, como, uy, vamos a parchar, a rumbear y a, y a poner en práctica lo que esos huevones hacían. Eh, y siempre dijimos, uy, saquemos un canal de eso y no sé qué. A mí me convencía mucho del canal porque yo había empezado a consumir mucho YouTube y sobre todo como canales de bromas y así. ¿Y qué estabas, qué Eh, estudiaste? ¿Qué estabas estudiando o qué estudiaste? yo estaba terminando traducción. Ok. Yo estudié traducción inglés-francés en la universidad y había empezado ingeniería administrativa en la Nacho, Ah, es que te que hiciste era, ahí el combo para montar un negocio. parce, y eso tiene mucho que ver con toda la historia de los libros, ya los vas a ver porque yo entré como en mera crisis profesional, pues, o sea, de hecho yo toda esta crisis profesional he tenido toda la vida, yo salí del colegio y no tenía ni puta idea qué iba a hacer. A mí me gustó siempre mucho leer la literatura y yo dije, no, pues yo voy a hacer pues va a estudiar filología Ujú, hispánica en la Antioquia, que es como lingüística y literatura. Parce, pero esa carrera más que todo lingüística y yo quería la literatura. Entonces me claro. aburrió mucho y también, Ah, ¿la como, empezaste? sí, sí, yo hice 2 semestres. Hice Ok. 2 semestres y por cosas de la vida de inmadurez, pues como que de pronto no entré como muy enfocado a la universidad o que en realidad la carrera no me convencía del todo o Ujú. muchas cosas, pues yo la abandoné y intenté estudiar música, pues empecé a estudiar y me presenté a la Antioquia y no pasé. Entonces yo siempre dije, no, marica, pues a mí me gusta es como las letras, el lenguaje, y algo que me inquietaba mucho de filología era que el fin era casi que ser profesor y a mí nunca me ha Ah, gustado. Yo ok. nunca me he visto siendo profesor como tal, sí enseñando, pero no como una carrera académica, por ejemplo, o en un Pero mira qué colegio. cosa que ahora estás como dirigiendo muchas cosas que Claro, no se alejan tanto no se alejan, son educación. del Por eso digo que no exacto. me gusta, yo creo que a todos nos gusta la educación. O sea, Ujú. a cualquier persona le gusta llevar a otro por el camino emocionante que uno transitó, ¿cierto? Si Sí, es sí, algo que sí. le gusta. Lo que pasa es que yo no me veía como en academia o en una Sí, cosa sí, como sí, más sí. formal o así, o en un colegio, ¿no? Entonces, yo dije, no, bueno, yo voy a estudiar traducción, que es un poquito como más cool, como bueno, ser traductor y la imagen Ujú. que la gente tiene siempre es como un traductor en las Naciones Unidas y mucho más, weón, pues en el 2012, 2011, que no existía la IA. Entonces yo tenía mera duda existencial de la vida porque yo, bueno, terminé traducción muy feliz, o sea, la verdad me gustó pues salir, pero de todas maneras yo empecé a trabajar en una empresa eh, alemana, por cierto, y yo Vea. también empecé a ver que las perspectivas de ser traductor no me llamaban mucho la atención. Ujú. Y yo tenía toda esa duda, pues, por ese tiempo había salido una relación así larga, entonces yo me encontré en un momento como muy de la vida de qué hago. Y yo siempre Ajá. había sentido, siempre había creído o habían dicho de mí que bueno, pues que yo sería bueno para los negocios, qué sé yo, no sé por qué la gente Ujú. dice eso, lo ven a uno medio habladorcito, entonces Por culebrero. sí, sí, por culero. Y a mí me quedaba esa duda, parce, y yo dije, bueno, me voy a presentar a administración, pues como a ingeniería Ujú. administrativa en la Nacho. Pasé, que becado y todo, marica, pero Ay, me fue como los perros en misa, parce, en matemáticas, o sea, uy, mal. marica. Y ahí viene lo importante, porque Ajá. entonces yo había salido de traducción
había quedado muy feliz con la carrera, pues en teoría hablando inglés y francés, o bueno, con muy buen entendimiento de eso, muy en contacto, pero yo me había alejado mucho de la literatura, por el Ajá. trabajo que tenía, por otras cosas, porque también, pues ahora lo interpreto así, la memoria tiene sus trampas, pero yo lo interpreto como que yo quería mucho la literatura cuando estaba en la en el colegio y salía filología y pudo haber sido una especie de desencanto o ya otros intereses que estaban en la vida de, bueno, de trabajar, de la universidad y sus cosas, que yo no, no estuve tan en contacto con la literatura, no leía tan a menudo. Entonces, cuando yo Ujú, termino traducción, digo, marica, ti, yo no sé, me empezó como otra vez, pues igual siempre estuve leyendo, pero no como con demasiada intensidad y todo. ujú, Y cuando yo salí de traducción, yo dije, bueno, yo voy a estudiar pues sí, administración, como un poquito de esa duda que a mí me quedaba de profesional y porque yo sabía que a mí no me iba a, a llevar a, pues que yo no quería ser traductor o ajá. ejercerlo así del todo. Entonces yo me empecé a estudiar allá en la Nacho y nada, marica, pues por pasar becado, pues ellos dicen como no, pues como por buen puntaje, como que no, este man es una máquina, pues pasémoslo de una matemática Ah, a cálculo, porque así funciona la Nacho, o sea, usted entra y si usted le va bien en matemáticas, entonces asumen que usted es bueno en matemáticas, entonces le claro. abren cálculo, pero si usted no le va tan bien, le abre matemáticas básicas y le dicen, mire, si usted mira a ver si entra a matemáticas básicas, se lo recomendamos, si no, salte a cálculo. Y matemáticas básicas es un semestre, básicamente todas las matemáticas del bachillerato, sobre todo como desde Ajá. octavo. Y yo, no, vamos para cálculo. Uy, Ay, ay, marica, mi ay. profesor, era clase de como de 6 de la mañana, el profesor era un ratoncito así chiquitico, que tenía un micrófono, porque era un auditorio gigante y frío, y yo viendo cosas que yo no tenía ni puta idea, yo no sabía ni sumar fraccionarios, lo peor, marica, entonces yo, mal, mal, mal. Entonces, de todas maneras, yo le intentaba dar y yo me iba a Ujú. estudiar cálculo y geometría a la biblioteca, pero en ese entonces, cuando yo había empezado como ya a leer otra vez, me empecé a leer El Quijote. Ah, ok. Imagínate, yo me empecé Pero a leer El espérate, Quijote. ¿cómo pasamos de no leer tanto a leerse un Por eso, ladrillo como el por Quijote? eso te digo que yo no es que me haya, o sea, la verdad habría sido una chimba hacer como el registro, ¿cierto? Y yo creo que sería, pues, para cualquier persona de la vida, yo les recomendaría que registrara su vida de alguna manera. Yo desde el año Ajá. pasado hago un diario muy juicioso y la verdad ha sido como un cambio muy chimba y me emociona mucho uno poder ver su pasado como un poquito más claramente porque pues Pero, yo, espérate, no, en este capítulo, bueno, vamos a demorar 2 horas porque nos estamos yendo por todas las ramas, pero yo tengo una una pregunta y una curiosidad. ¿Vos ves el diario como una cosa a la que eventualmente volvés? ¿Vos volvés al diario o la que eventualmente volverías si llevas poco tiempo? volvería, sí, volvería. Lo que pasa es que yo, pues de hecho, hablando de diario, se me olvida esta parte, volviendo a lo de, no, no vas a poder cortar, Nati. Porque volviendo a lo de, a una historia que estaba contando de unos amigos en común que salíamos a Ujú. parchar, que empezamos a pensar de que un canal de YouTube, incluso por ahí grabamos un video en EAFID y otro por Provenza, pero pues nunca lo lanzamos. Yo tenía un diario muy mal llevado en esa época que decía, y era un 8 de abril, Ajá. tengo toda la foto, dice, quiero empezar el canal de YouTube. Y era así, el Ay, canal de YouTube. O sea, no era un canal, era el canal. el canal. El canal. Y yo sabía, marica, que yo ya tenía esa idea en la mente. O sea, esos 8 de abril de Claro. 2015 o 2016, pero yo ya sabía y yo no quería pues que fuera un canal de bromas, pero yo ya tenía esa idea como en mente. Tampoco creo Pero también ya tenías claro de qué el canal, pues, o el creo que no. no. La verdad no sé, pero puede que pronto sí supiera que era de libros. No, no sé, la Ajá. verdad no sé. Entonces, pero yo ya tenía la idea del canal, de crear el canal. Ujú. Entonces, yo lo empecé a hacer el año pasado y no lo he parado desde entonces. De hecho,
Ah, es bueno, como pero es leer una cosa, por él. claro, porque si está, porque todavía seguís haciendo el mismo ejercicio de una frase por día. Sí, 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 Ok, también un poquito más ampliado después, pero es el mismo, como el mismo formato y me parece ya. como, y ya también iba aprendiendo, o sea, yo creo que uno, a mí uno va aprendiendo qué Porque escribir y todo, pero me lo preguntaba porque entiendo con el formato de diario que estás utilizando, entiendo por qué habría una intención de volver. ujú, En mi caso, yo antes pienso, yo dónde meto todas esas libretas para que nunca, jamás nadie pueda leer lo que hay sí, ahí, ni yo, ni sí, siquiera claro, yo, ni siquiera ajá, yo, porque puta, o sea, es todo, pues como que eso sale claro, ahí sí, con mucha sí, sinceridad y yo no sí. sé si yo quiero volver a mirar eso. Sí, sí, de hecho cuando yo le decía a mi mamá hace unos años eso, ella me decía eso, no, pues yo no quiero volver a leer eso, y es verdad, pues yo a veces, como por diversión, a veces, por ejemplo, si hoy es 5 de marzo, ay, ¿qué estaría haciendo el 5 de marzo del año pasado? ¿Cierto? Ajá, Y lo pongo. Y la verdad, este año no ha sido, o sea, o yo no escribo cosas como así demasiado desgarradoras o así, o este año la verdad ha sido muy indulgente y no ha sido cosas de triste. Entonces, de pronto, no del todo, no en todas las entradas me da miedo volver, pero claramente es ya. un sentimiento muy Ujú. natural que uno diga, yo no quiero volver a leer esa mierda, pero por ejemplo, mi mamá que me decía eso en un punto, como yo no quiero ver eso, esta semana me dijo, me encontré una nota de una época muy difícil para ella hace como 4 años y le Ajá. dio una claridad muy grande sobre algo. Y una O sea, nota que ella misma había hecho. ella misma había hecho. Ya, Entonces, entonces es también muy bueno eso, pues, o sea, entiendo súper que es, claro, uno no quiere volver a esas cosas y todo, pero, pero si quieres volver algún día por alguna claro, razón, claro. yo creo que es una buena ventana y que es algo que no vas a lograr si no lo escribes, o sea, es imposible. Pero te digo, y estábamos en este tema de registrar las lecturas, o sea, yo sé que yo leía libros de 2010 a 2015, pero probablemente leía uno o dos al año, no sé, ni siquiera te Luismi, ¿y podría no decir libros. tenías Goodreads? Porque yo ahí tengo un buen registro. No desde el inicio, inicio, pero tengo un buen registro No, ahí. marica, es que yo esto de los libros así en serio, porque es que yo de hecho por eso fue que creé el canal, o sea, yo creé el estante literario porque yo siempre desde el colegio había leído y siempre había dicho, marica, en la literatura hay muchas cosas, o sea, aquí se me están diciendo muchas cosas y yo quiero analizarla. Entonces yo Claro. me agarraba desde la universidad, yo sí me acuerdo que yo iba a la universidad y bueno, decía, José, voy a leer tal libro. Entonces, por ejemplo, me tengo acá a la mano la Biblia de cristal, la Biblia de neón de John Kennedy Toole. Entonces, ok, lo voy a leer. Y yo empezaba, yo no rayaba los libros en ese entonces yo llevaba un cuadernito al lado y entonces en el metro o así empezaba a escribir como, ay, me gustó esta frase, pero no tenía un sistema y además que andar con la libreta al lado, o sea, entonces yo dejaba de escribir cosas Claro, y seguía el libro y terminaba y nunca reflexionaba sobre él. Entonces yo siempre dije, ¿por qué? Porque pues necesito como condensar estas ideas y guardar todo bien. Y yo dije, para eso es que va a crear el estante, para darme la ah, obligación y el okey, espacio de, de consignar esa experiencia, ¿cierto? Y que claro. ya tiene un objetivo. Yo creo que eso es muy importante. O sea, que tú los objetos, las cosas que hagas tengan un objetivo, pues. Entonces, pues, me refiero al objetivo, es como una meta final o una idea final, ¿cierto? Y dije, no, pues voy a leer El Quijote, marica, y empecé. Y entonces ahí es donde ese es el primer libro que entra a cambiarme la vida, porque Ajá. imagínate yo, o sea, yo estaba, es que es muy chimba, me parece muy, o sea, yo había salido de una relación de un montón de tiempo, súper, hiper, mega despechado, pero ya había Ajá, empezado a superarla. Eh, había terminado una carrera, estaba en un trabajo que me satisfacía, me pagaban muy bien, y que me daba muchas libertades, entre esas que yo dije, ya, yo quiero trabajar medio tiempo porque va a empezar esta carrera. Y me dijo, ah, bueno, pues trabaja medio tiempo, igual me ganaba buena plata y ajá. pues estaba viendo con mis papás, todo. Entonces era como, y estaban en un periodo de descubrimiento, de exploración, entonces era como, marica, yo estaba bien, pues fue una época que yo recuerdo mucho de una libertad muy bacana y como de, tenía plata, estaba joven todavía pues, pero estaba más joven
y era como que, sí, no tenía como, estaba como con el mundo en mis manos de alguna manera, pues como sin ninguna restricción, ni de tipo económico, ni de tipo de una relación, pues tampoco digo que estaba grillando, pues o así, sino que, Ya se que sapió. digamos que mi vida no tenía esa estructura y yo estaba en la mentalidad también, por ejemplo, profesionalmente también, o sea, había terminado, me sentía satisfecho porque había ya hecho una carrera y empezaba esta nueva como búsqueda, entonces, y con buen tiempo, entonces yo me iba para la universidad y yo creo que uno cuando entra en la universidad la primera vez de pronto no empieza a descubrir tanto la chimba que es estar en el campus, parchar, Ujú, disfrutar, ujú. vivirla suave. Entonces yo empecé esta nueva carrera así. Y, y entonces empecé pues, parce, a estudiar y yo me iba para la biblioteca a estudiar cálculo y geometría vectorial. Y yo decía, bueno, estaba leyendo el Quijote y yo decía, bueno, parce, me voy a poner a hacer este ejercicio de cálculo, de geometría, yo lo hago, o hago uno, dos o tres, y me pongo a leer un capítulo del Quijote, que son Ok. cortitos. Entonces era como mi premio. O sea, yo empecé a darme Leer el cuenta de Quijote. que mi premio era leer, sí, y leer, Ajá. porque me cagaba de la risa, marica, Ay, ese libro parce, es es que es muy, maravilloso. ese Yo libro creo es lo que ahorita mejor. mira que me estoy leyendo un libro con el que me cagaba de la risa y me di cuenta en esos días que estaba cagada de la risa en el tren leyendo ese libro, dije, puta, no me reía como a carcajadas desde que leí El Ah, Quijote. sí, parce. No, y eso me parece. Y yo no he leído yo no soy de llorar. Pues, o sea, es más fácil hablar con una película, pues, porque es muy visual y la música. Con un libro no, marica, pero yo lloré con el Quijote, parce. Me acuerdo exactamente la escena, no lo digo porque es spoiler, pero fue puta, yo dije, ¿qué es esto tan teso, man? No, es divino. Entonces, parce, era mi premio, como leer. Y yo empecé a decir, ¿cómo así que mi premio es leer? Y yo estaba aquí estudiando fucking números. Había empezado a entender ese lenguaje, parce, ese idioma, porque que es de las matemáticas, que también es precioso, parce, para el que lo entienda, es una cosa divina. Total. Y yo lo empezaba medio a entender y yo decía, ¿qué es esto tan? Por eso, por ese tiempo también estaba estudiando coreano, por cierto. Pero Eh, ¿usted cuánto tiempo tenía por eso te puesto? digo Ya que en ese bola, tiempo yo era como marica, o sea, estaba como, voy puta, o sea, abundante. sí, tenía mucha, sí, o sea, mucha libertad, tiempo, plata, energía. Entonces, por eso te digo que como que ese tiempo para mí es muy lindo. Y no necesariamente que andaba por ahí puteando, pues, o sea, mira la forma en que estaba desatado, yéndome a estudiar coreano. Entonces, entonces yo empecé a pensar, ay, gonorrea, ¿cómo así? Y además, de acuerdo un día que yo estaba en la F. Gómez, que es la biblioteca de la Nacho, y entonces yo ahí estar sentado en ese pupitre, yo me paraba como a estirar las piernas y a mirar estantes, parce, eso siempre ha sido como Ajá. una visión mía, desde que era niño en la biblioteca de Sabaneta, me encantaba como ver nombres de libros y yo me sé un montón de escritores que ni he leído, pero eso porque de niño veía los estantes y no sé qué. Entonces, parce, era como mi Por eso le diversión pusiste, bueno, no, no, sigamos. entonces, parce, para descansar. Y un día me topé en esos caminitos con este libro, este, Los diarios Los diarios de del Tolstoy, que son ajá, publicados por Acantilado. Y me topé justamente con el tomo 2 que es este. ujú. Y era el único que tenía la Nacho. Y estaba nuevo ese libro, nadie lo había prestado. Y yo, ay, Tolstoy, ¿cómo Pero así? Ya te encontraste precisamente con la edición de Acantilado. Sí, esta misma. Es que son los que lo Okey, publican. okey. Y yo lo vi y yo había leído Tolstoy, me gustaba mucho Tolstoy. Eh, yo me había leído Guerra y Paz. Bueno, de hecho creo que uno de los libros que en ese tiempo me leí fue Guerra y Paz, que Ajá. yo probablemente lo leí entre 2010 y 2013. Entonces yo me había leído Guerra y Paz y bueno, todo lo demás y yo, ay, ¿cómo así? Diarios de Tolstoy. Empecé a mirar y leí la parte de atrás y no, básicamente dice que bueno, que el man escribía los diarios, entonces como que ya está la parte de la vejez, cuando se va a morir, cuando ya había escrito Ujú. las grandes obras de él. Y una frase me llamó mucho la atención que decía, es comillas, cuando se escribe un diario, decía, uno percibe de inmediato cualquier cosa que sea falsa. Entonces Ajá. yo dije, gonorrea, ¿qué es eso tan chimba?
Y un poquito también, no sé, lo pensaba en ese momento, si es que uno se estaba diciendo, si uno todo el tiempo puede que se esté diciendo mentiras, ¿cierto? Pues, ay, yo quiero hacer esto, o creo que a mí me gusta esto, y uno cree que le gusta algo y puede que de pronto no, o esa motivación no sea de pronto muy firme y entonces, si ay, gonorrea, ¿cómo así? Entonces yo ya había empezado a escribir diarios y yo creo que este libro me motivó, pero en todo caso yo lo presté, lo agarré, pues y como me lo llevé para el escritorio y vi cositas y empecé y lo presté. Parce, me acuerdo mucho, entonces yo estaba leyendo, creo que no había terminado el Quijote, pero entonces ponele que sí, no sé. Pero yo estaba leyendo ese, El Quijote y los diarios de Tolstoy. Y me acuerdo, Ujú. parce, este libro, esto es 2016. El metro de Medellín tiene un sonidito que dice que tu. Ese sonido lo estrenaron en 2016. Y ese sonido yo lo tengo atado a este libro, porque este era el libro que yo leía en el metro, porque yo ya no leía el metro, yo no leía El Quijote en el metro, eso no es un libro para leer en el metro, sino que yo leía este que era como pequeñas mordiscos, pues, como entraditas y más breve. Entonces, parce, yo lo empecé a leer y me impactó demasiado porque este man, este Cucho, un terrateniente millonario de Rusia, después de haber escrito obras tan grandes como Guerra y Paz, Ana Karenina, que el man ya había escrito todas las obras que lo hicieron pues a él como más conocido. Ese man todo el tiempo escribe soy un bueno para nada, soy una mierda, soy el peor ser humano, parce, ese man así, lo que escribo Wow. es una mierda, pues el man de todas maneras también ya uno después va comprendiendo y es que bueno, el man entró en una crisis ahí existencial y todo, el man se volvió muy religioso, entonces migraba mucho de Guerra y Paz y sus obras grandes, pero en realidad pues de todo su trabajo y decía, oh, no he escrito ni chimba, mi vida es una mierda, no sé qué, pues parce, el man sea muy duro, es un viejo que se y uno, no, pues, parce, si este man que ha Que logrado ese man eso, sea duro, total. parce, si este man que ha logrado eso piensa eso de él, que haré uno, Imagínate. pues, pobre mortal. Entonces, parce, entre darme cuenta de que el Quijote me decía, parce, mira, vos disfrutás es leyendo, o sea, tu Ujú. comodidad son las letras y no los números, y entre el diario de Tolstoy que decía esas cosas y bueno, y otras muchas barbaridades, porque ese man dice unas barbaridades increíbles, por ejemplo, con respecto a las mujeres, el man es súper machista. Claro, también poco producto de su época, pues, de Rusia rural, 1990, pero igual él era una persona muy inteligente, Ujú. también que uno podría decir, pues en ese momento ya había mucha gente hablando de, de, De Tolstoy. de feminismo y Ah, de, ok. sí, pero el man decía pues cosas muy pelles de las mujeres, que eran el demonio y no sé qué. Pero bueno, y también decía otras cosas bien de ellas, pero también de la vida, pues. Entonces, Pero mira que, perdón, te paro ahí porque quiero volver a una cosa que estabas diciendo hace un segundo, y es que estabas como en ese punto de darte cuenta que lo tuyo ujú, era más como relacionado a la literatura y los libros, y empujarte como a hacer el canal para llevar, digamos, entre comillas, una especie de diario, que tal vez no es día a día, claro, ujú, pero pues como un registro. Y qué ujú, chimba que haya sido como justo un libro que tiene muchos libros ujú, adentro y sí, luego, pues, el otro que claramente es un diario, porque como sí, todo muy sincrónico, Luis Miguel. sí, vea, no lo había pensado así, O sea, no El había Quijote no es un pensado. solo libro, te estabas leyendo Sí, una cantidad de claro, libros. son muchos, sí. Ujú. Sí, parce, interesante esa reflexión. Entonces, sí, marica, yo ahí dije, parce, no, qué putas. Si no sé específicamente porque yo lo estoy volviendo a leer, o sea, yo luego me compré el diario, de hecho me pasó un accidente muy gracioso que siempre cuento, de que yo compré este libro, ¿cierto? Yo presté este libro en la Nacho, el tomo 2 de los diarios, y yo estaba en la universidad un día, un viernes, lo llevaba y yo llevaba un banano pues en el motorrad. Ay, Y yo me fui el fin de no, semana, marica, me fui el fin qué de semana y asco. el lunes era un desastre ese libro, Gaspar, se le horrible, estaba sucio, qué pena, Qué qué asco, asco. parce, horrible. Y eso era el libro prestado, parce, de la noche. Y yo, uy, no, yo intenté como organizarlo y todo y lo devolví. Al que lo vea este libro de la noche y vea una mancha negra y ya sabe de quién. Puta, o sea, ¿te lo recibieron así?
parce, yo lo entregué así con los ojos abiertos como, Ay, no. porque era como bajito, pues yo no sé, parce, no. Igual el libro era como muy bien, pero acá tenía una mancha, o sea, seguía estando muy bueno, pero No. tenía la mancha, y yo, ay, gonorrea. Parce, entonces yo ya dije, pues me voy a comprar el tomo uno y el tomo 2. Yo Ujú, me leí el tomo uno, de hecho tiene reseña en el canal, y estoy releyéndome el tomo 2 que pues lo tengo así como a poquito también, pues, como que tin, y, y digamos que no he encontrado, no recuerdo hasta ahora haber encontrado como que una frase que diga, crea un canal de YouTube, pues, o alguna específica que me hubiera dicho como, tin, obvio no. pero si era un poco pensar pues, en dedicarse en lo que uno quiere, Ujú. como a lo demás, no desperdiciar, pues, no sé, la vida, no sé, bueno, en fin, como todo eso. Y ya, yo dije, no, pues voy a crear un canal de YouTube y entonces yo ya creé el canal Entonces eso fue como mediados de año, ponerle pues, tin, 2016, yo había empezado la universidad el primer semestre, empecé el segundo, pero cuando estaba empezando el segundo en la empresa donde yo trabajaba, me dijeron, ay, queremos que tengas más protagonismo en la empresa, no sé qué, y esto pues de medio tiempo como que muy duro. Y sí que, pues sí tenemos como idea de, pues, de llevarte a Europa. Y yo, ¿qué? No, hágale. Entonces yo empecé a trabajar full time ¿Y te saliste de y administración? me salí de administración Ujú. y, y ya fui a Europa en septiembre de 2016 y en diciembre llegué a decir, bueno, no, yo ya voy a estar en el trabajo full, lo mío no es la ingeniería, voy a estar en el trabajo full y voy a ahorrar un montón para algún día salirme y hacer esto full time, pero ya empecé a hacer los videos, claro, hacía uno cada 3 meses, pues, y normal lo de la vida. Pero desde el principio lo pensaste como una cosa que fuera full, o sea, sí, que fuera Sí, full time, porque me estás, sí, listo. sí, y es un veneno horrible, porque yo estaba muy envenenado por todos los creadores que yo sigo, o sea, yo desde ese entonces le vi muchos youtubers gringos que eran muy exitosos y todo, y pues, y yo dije, no, qué chimba, pues, vivir de eso, hacer videos, y cuando, yo no sé si ahora el discurso está tanto, o es que quizás yo no lo consumo tanto, pero yo creo que sí, en general, el discurso se ha devuelto un poco eh, a decir, parce, está bien si usted quiere trabajar en una empresa toda su vida, está bien si usted no quiere ser un Ujú, ujú. founder, está bien si usted no quiere ser un así, o sea, está bien que vos querás estar en una empresa y estar tranqui y trabajar para alguien más, no tienes que hacer de tu pasión tu ingreso y todo, pero yo me había tragado mucho ese cuento y lo hice, y yo creo que está bien, o sea, pero también es una romantización Claro. y un sesgo, pues como, no, tienes que hacerlo, no, marica, pues si a usted le gusta, parce, la vida tranquila, tener un trabajo y recibir su sueldo y lo demás, y parce, muy bien, weón, y si usted está feliz ahí, bien, si usted encuentra Pues, y además porque satisfacción de su vida como, perdón, yo me hubiera imaginado que desde el inicio lo habías concebido un poco como más, bueno, voy a empezar esto, un poco para esto de llevar el reporte y ya, y claro, para compartirlo, ¿no? Pues no era una cosa solo para vos, ujú, pero digamos que sin esa meta tan clara desde el sí. principio de vivir de esto. Sí, no, yo la tenía clara, pero la tenía clara en términos de esa idea, de esa idealización más bien, Claro, de que había una gente que hacía videos y era millonaria. Pues ajá. que es una mentira gigante, pues, de la vida, incluso hoy en día sigue siendo mentira eso. Mentira porque no es así de simple. O sea, no es así de simple de gano dinero por hacer videos, no. Claro. O gano video, o gano por leer, gano plata por leer, me pagan por leer. Una vez le escuché eso a una creadora de contenido acá de Colombia, yo dije, ¿qué estás diciendo, amiga? A ti no te pagan por leer. Pero bueno, eso es otra discusión. En todo caso, yo dije, Tin, y sí, efectivamente yo ahorré como un hijo de puta, y dije, bueno, yo llevo lo mío de la literatura, entonces yo en 2019 Ujú. yo dije, parce, no, yo voy a hacer esto full time, tengo mis ahorros hasta que esto funcione, pero yo, parce, si yo me salgo de trabajar, ¿qué me pongo a hacer? O sea, mírate, Nati, lo Todo lo que tenías que hacer para el estúpido que canal. soy.
sí, lo estúpido que soy y todavía que era y que soy, pero bueno, no sé, pues y esto pues sí nunca lo he contado, o sea, marica, yo, es que no voy a, pues, marica, yo no me ganaba un peso en ese momento de YouTube y hoy tampoco, o Claro, sea, yo digo, en YouTube no gano ni pa pagar los servicios, parce, yo no no te puedo gano en YouTube, creer. no, parce, no, Pero con esa no, y cantidad, ¿cómo así? literal, Entonces, ¿a partir de cuánto uno gana en YouTube? O igual las ganancias de YouTube son una mierda. son una mierda, Nati, o sea, son una mierda y más para la gente de libros, o sea, a ver, Claro, para uno, digamos que para vivir de YouTube en Colombia, pongámosle, para usted vivir en Colombia necesita, pues a la edad de uno que ya, pues yo todavía voy con mi mamá, pero bueno, digamos que si usted quiere vivir en el sur de Medellín, ujú, parchar y lo demás, o sea, por más barato de la vida que usted quiera, medio colaborar en su casa, pues así, si usted necesita por lo menos, no sé, 3 millones, ¿cierto? Muy bajito, sí, pero con eso puede hacer cosas. ujú, Em, si colabora en su casa, si teens, si lo que sea, y bueno, incluso pues si vive solo con un roomie, por ahí es lo mínimo, ujú, pues, ujú. viviendo pues en el sur y lo demás. Eso es ahora, ¿cuánto? $700. No, Sí, un $800. poquito más, ajá. Póngale que $800. Para usted ganarse $800 mensuales en YouTube, haciendo contenido de libros, o al menos yo para ganarme eso, yo necesitaría tener, por ejemplo, como 400.000 vistas al mes. Muy gonorrea. 400.000 vistas es muchas vistas, que claro, no es Sí, solamente de sacar un video y que tenga hoy 400.000 o en un mes, pues esa podrá tener 50.000 o 100.000 y las que sacaste el mes pasado tenían otros 100.000 y han ido ujú, acumulando, pues eso es ujú, acumulativo, pero pues al mes necesitas, en YouTube te pagan así, después de que tú llegas a 4.000 horas de reproducción en un año y 1.000 suscriptores, ujú. y te dicen, bueno, pues ya puedes ganar. Y hay una cosa que se llama el CPM, el cost per mil, el costo por mil. Y el Ujú, costo por mil es cuánto te pagan por cada 1.000 vistas, sí. ¿cierto? Y eso varía demasiado, demasiado. Desde el tema de que hables, el tipo de canal que seas, la temporada del año, todo. O sea, en diciembre te van a pagar más que en febrero. Te van a pagar mucho más si hablas de cosas de finanzas que si hablas de libros. O sea, Te ¿hay van a pagar... categorías para los pagos o es solamente por el volumen Lo que de pasa, vistas de no, interacción? es por el volumen de vistas, pero si tú, Esas. sí, ponele que tú y yo, tú tienes un canal de finanzas personales y hablas de las mejores tarjetas de crédito y los mejores bancos, las mejores tasas de interés, Bitcoin y todas estas chimbas. Y yo también tengo un canal de libros y tú y yo sacamos un video y mañana tiene 1.000 vistas, Ujú, a ti te van a pagar probablemente acá en Colombia, porque también varía el país, pero en Colombia puede que te paguen, no sé, $4 por 1.000 vistas. Probablemente sí. va a ser eso, $3, $4 por 1.000 vistas, es decir, 15 lucas por esas 1.000 vistas, ¿cierto? Digamos que lo Okey. lograste en un día, ¿cierto? Pues porque lo puedes Ajá. lograr ahí, ese video se queda toda la vida, pero digamos pues para el ejemplo. Y yo saco mi video de reseña de la vegetariana, ¿cierto? Y yo tengo las mismas 1.000 vistas, a mí me van a pagar $1.50, me van a pagar 6.000 pesos, No, qué ¿cierto? putas. Pero si tú y yo viésemos esos mismos videos en Estados Unidos y los viera gente de Estados Unidos, probablemente a ti te pagaran 4 o 5 veces más que eso y a mí también, ¿cierto? Okey, okey. Y así, ¿cierto? Entonces hay muchas variables, no solo de que cuántas vistas tenga, sino quién ve, desde dónde ve, de qué tema ve, cuándo lo ve, ¿cierto? Ujú. Y bueno, y Y miles de entonces cosas. y entonces vos empezaste bueno, me estabas diciendo que empezaste el canal y preguntándote cómo yo qué voy a hacer con mi vida. Pues sí, o sea, como que yo todavía hacía videos en 2018, 2019 y yo no me ganaba un peso, pues me ganaba no sé cuánto, pero muy poquito y todavía. Pero entonces yo no sé, yo tenía mis ahorros, yo no sé, yo no, pues I'll figure it out. Ujú, ujú, Yo voy a ver qué. Entonces yo dije, no, pues muy testarudo y todo, y yo no, pues me voy a salir, pero entonces dije, ¿qué hago si me salgo de trabajar? ¿Qué putas voy a hacer?
yo no sé qué hacer en mi canal, o sea, yo en ese momento solamente hacía videos y videos de mierda y digo, no, pues qué más para hacer videos todo el día. O sea, no, yo no sabía y tampoco pensaba, o sea, no tenía como un esquema de trabajo, no sacaba videos regularmente, y yo decía, no, pues, ¿qué voy a hacer, marica? Todo el día en la casa, grabando Ujú. videos, ¿qué dirán de mí? No, yo voy a poner mientras hago eso y veo que me hago una maestría en literatura, y empecé una maestría en literatura en la Antioquia. Ajá, Como ok. que, ay, bueno, pues ahí van a aprender a más, a mejorar más de literatura, y por ahí no me veo como mero gamín, pues mero chavo ahí, pues como que haciendo videos de literatura, o sea, no, yo no veía como un esquema o... Entonces, parce, y yo empecé así, chilling, y yo tenía mis ahorros, entonces como que yo me pagaba por ser un buen estudiante y un buen creador de contenido, como que yo tenía mis métricas, como si haces tales videos, puedes sacar esto de los ahorros o así, y fin. Ujú, Parce, ujú, llegó la pandemia y todo, bueno, todo paila, y ahí se estallaron los clubes de lectura virtuales y todo, entonces yo creé mi club de lectura virtual en agosto de 2020 y dije, "Wow, bueno, voy a hacerlo gratis todo 2020, pero en ujú, 2021, en enero, empiezo a cobrarlo. ujú, ujú. Y así, y ya, ahora yo vivo de esto, de lo que hago es por el CLE. O sea, el Ah, CLE es lo que me da a wow. mí. Sí, y tengo una empleada, y, o sea, pero es súper, o sea, Nati, pero, o sea, yo te digo, es una cosa de todos los días de decir, qué putas, porque, Porque, o sea, bueno, cómo, es que esto quedó off the record, pero yo antes de que empezáramos a grabar, le estaba diciendo sí, a Luismi que me parecía muy impresionante y muy admirable que lograra vivir de esto. Y entonces, claro, me dijiste qué putas y qué putas. sí, Y yo todo el tiempo en mi cabeza yo pensaba que una gran parte de eso era el canal. ujú, no, cero. El canal, el qué putas y qué putas es, qué putas estoy haciendo con mi vida, o sea, pues... ¿quién te crees? Y el otro como que putas, es como, uy, marica, lo estoy haciendo. Pues, hay días, Obvio. el 90% de los días es, uy, qué putas que estoy haciendo, debería dejar de inventar. Y el otro es como, oye, así. Bueno, de pronto un poquito más pareja esa distribución, pero igual, o sea, la angustia está todos los días y la duda está todos los días, pero no, es eso. Ahora el canal como o sea, a mí en realidad, y eso es lo que yo sigo apuntando en mi mente, yo ya me metí a esta mierda, parce, y la verdad yo ya no No, pienso ya, usted ya está bajarme. más, sí, ya. Sí, pues y no sé, tiene que ser algo muy teso, igual todos los días también pienso en bajarme, pero tiene que ser algo muy teso que ya, o sea, yo la verdad no me voy haciendo otra cosa, pues. Ujú, ujú. Entonces, pero, pero, pero de todas maneras yo sigo pensando, lo hablaba ayer con una de mis empleadas, pues, que es como la empleada en realidad. Ahora estoy trabajando con algunos como freelancers, pero tengo una, digamos, empleada, que es Viole, que también modera clubes de lectura en el CLE, Ujú, y es como parte del equipo, pues también eh, como administrativo y lo demás. Entonces yo le decía como que, parce, uno creo que a veces no se da como mucho cuenta, o al menos yo pues, o como que realmente pensar como que uno qué piensa hacer o qué quiere hacer o cómo se ujú, ve. ujú. Sobre todo de pronto yo lo pienso como en tu cotidianidad, no es tanto que tú digas, no sé cuáles serán tus sueños, Nati, pero uno diga, ay, yo quiero ser, digamos que uno diga, yo quiero ser una actriz. Pues no es tanto pensar ser una actriz como que quieres ser así, sino realmente cómo quieres tu día a día. Entonces, Claro. digamos que tú quieres tu Ujú, día a día escondiéndote de todo el mundo porque eres súper famosa. Dices, bueno, si tú no quieres eso ujú. o si lo quieres, ¿cierto? Entonces, obviamente hay cosas que te van a llevar por ahí, ¿cierto? Si tú aprecias mucho tu dormir hasta tarde, pues vas a estar en un trabajo, ¿sí me entiendes? Como que Claro, realmente es claro, pensar tu cotidianidad, no tanto como que quieres ser de la vida, sino cómo eso que quieres ser va a afectar tu día a día. claro. Y ¿Y cómo eso puedes, cómo te imaginabas eso cuando empezaste el canal? no, ni me lo imaginaba. Pues, o sea, ahora es que apenas, por eso te digo que uno a veces no se lo piensa muy bien. Pero yo creo que uno tiene el poder de construir su vida. Yo le hablaba ayer eso a Viole, y no lo decía en términos de él por porque quiere
o lo que sea, sino que tú puedes realmente, pues las decisiones que tú tomas construyen tu vida. Si tú Ujú, mañana ujú, te dicen, digamos que, por ejemplo, a mí, yo valoro mucho mis mañanas, a mí me gusta levantarme pues temprano, pero ir a estar suave, ir a hacer ejercicio, hacerme mi desayuno tranqui, mi café, ujú. leer, ¿cierto? Y yo no trabajo como hasta las 10 de la mañana, ¿cierto? No empiezo a trabajar como a esa hora. A mí eso yo lo valoro mucho, porque entre otras cosas, digamos que mi vida siempre ha sido así. Yo estudié en el colegio en trabajo en horario de la tarde, mi trabajo Ok. en esta empresa alemana era por la tarde, entonces yo no sé, es Ujú. mucho de mi experiencia de vida de que mi flujo de vida es así, ¿cierto? Entonces, si a mí mañana me ofrecen un trabajo y me dicen, bueno, este trabajo, puedes Empieza a escoger las el 8. horario de la tarde o por la noche, pues, o incluso si me dieran Ajá. la oportunidad, el mismo trabajo, pues yo diría, pues por la tarde, ¿cierto? Yo podría decir por la mañana, pero yo lo hago por la tarde porque yo quiero esto, ¿cierto? Y bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que en la vida uno se ve abocado a ese tipo de decisiones todo el tiempo, Sí, ¿cierto? sí, sí. Qué sé yo, ay, que Y que muchas veces también por no pensar en eso, elige uno cosas que no, que las quería por lo grandilocuentes que se las sí, imaginaba. está en tus manos esas cosas que van a cambiar el día a día de tu Ujú, vida, ¿cierto? ujú, Entonces, yo he pensado mucho eso, como cómo me veo yo y lo demás, y tratar como de uno ir modelando su vida intentando que de alguna manera logre eso. Entonces, yo en este momento estoy tengo el CLE y el CLE me exige mucho, o sea, organizar las reuniones, un montón de cosas administrativas, otros proyectos, todo lo que yo visualizo para el CLE, pero eso entraba mucho en conflicto con el canal, porque cuando yo creé el CLE es lo que me da el sustento, entonces eso es ajá, donde yo me tengo que meter y darle, y tengo un cliente, o sea, nadie está esperando un ujú, video mío de ujú, YouTube, pues probablemente sí, pero no claro. con la exigencia de alguien que pagó por un servicio y lo quiere como se lo prometieron. Entonces, Sí, sí, sí. la exigencia del CLE es muchísimo más y también el retorno es muchísimo más. Entonces, yo he descuidado mucho el canal de YouTube por el CLE, pero mi sueño es ser más creador de contenido. Y mi Okey. sueño es, marica, sí, qué chimba, me leí un libro sobre, no sé, por poner ahí, jugar contigo y llegar a un lugar común, y sobre Auschwitz, entonces vamos para Ujú, Alemania y ujú. tener la plata de irme para Alemania y crear un blog y un contenido en chimba sobre ese libro y Okey, todo eso. okey. Ese es mi sueño, más que estar gerenciando día a día una empresa de clubes de lectura que quiero tenerla, pero yo quiero es más a ser creador de contenido Sí, y a mí me gustaría mucho que ese lado de YouTube diera más propiamente de eso, que tuviera muchas más vistas, entonces tuviera más ingreso por ahí, que tuviera más alcance, entonces las marcas me contactaran y todos los otros tipos de cosas, pero de todas maneras, aunque eso se lograra hacer, los grandes YouTubers a los que yo miro mucho, eh, sigue siendo YouTube, como quiera que lo vea, el funnel. O sea, YouTube es la puerta de ujú, entrada a un ujú, producto que tú vendes, claro. eh, incluyéndote a ti como producto, ¿cierto? Ajá, Incluyéndote a ajá. ti como alguien para una marca. Entonces, entonces, yo sigo creando videos y todo, pero el cambio ha sido de que ya mi canal de YouTube sigue siendo, claro, mis face y todo, pero es un funnel para tirarlos al CLE, Al ¿cierto? CLE. Para Ujú. invitarles acá y lo que sea, que es donde, digamos, que se da mi ingreso y mi sustento, ¿cierto? Entonces, claro, marica, yo ya estoy desabrumado con todo. Mi día a día es, marica, yo no sé qué, tengo muchísimas cosas que hacer y todo. Ujú. Y también es un poquito el desespero como, marica, yo trabajo 12 horas al día y no gano ni... Hijo O de sea, yo puta. trabajo el doble de lo que trabaja en la otra empresa. Si yo estuviera trabajando en la otra empresa, estaría trabajando la mitad y ganándome 6 veces más. Pues, yo eso todos los días lo pienso y eso pega muy duro en la cabeza, pues. Obvio. Pero, pero, y sigue pegando muy, muy duro, marica. Y es como, sí, y qué putas, ¿cierto? Qué putas, que qué chimba que yo Ujú, ujú. esté leyendo, que mi trabajo sea ir a leer a un café a las 4 de la tarde, parchar y
y qué chimba el libro, y luego ir a conversarlo con gente y motivar a la gente a que lo lea y que la gente aprenda y todos compartir un espacio muy chimba, es como, uy, qué putas, que yo esté acá disfrutando de esto mientras que hay gente que está en su oficina, pero también es que putas, que yo quiero tener ya mi casa, mi carro, mis amigos tienen esto, lo Claro. otro y tan, entonces es la misma maricada, pero en esas estamos, así que Bueno, estos dos libros de entrada como a todo esto, especialmente al canal, hay unos que te hayan acompañado como en el sostenimiento de ese qué putas, de yo qué putas estoy haciendo con mi vida, como que digas, o momentos así como no sé si algún libro ha detonado eso, pero de decir, bueno, no, esto sí, que alguno que me haya dicho como esto sí de seguir haciendo lo que hago, sí. pues yo no sé si un libro en especial haya hecho eso. Y si lo ha hecho, no es necesariamente un libro de literatura, que es lo que Ah, generalmente yo claro, leo y claro, de lo no, que es, hablo, sí. claro, claro. Mm, no, muchos, pues, o sea, claramente, y eso es otra cosa que yo también he aprendido, yo, para los que conozcan mi canal o mi contenido, incluso como yo hablo es de literatura y yo hablo también de un tipo de literatura, refiriéndome a que yo Ujú, no leo novela juvenil, de que no leo, eh, qué sé yo, no sé, yo generalmente estos días mi empleada me hacía un ejercicio que puso mi Instagram a una IA y le dijo, dime este creador que crea y hazme como un perfil. Y la IA ujú. decía, es un corte como más clásico, últimamente está transicionando a cosas como más contemporáneas, Upa. con más autoras y en general es como más de literatura latinoamericana. Y ha sido siempre Ujú, así, o sea, ujú, si yo digo pilares es clásico, literatura latinoamericana, eh, y claramente cada vez más literatura escrita por mujeres, pero eso no era antes así, eh, pero de todas maneras sigue teniendo este corte, así que, a ver, Tolstoy no me va a enseñar a crear mi empresa. A Juan mí Gabriel Tolstoy no Vázquez me va a venir a decir. no me va a decir cómo hago mi estrategia de marketing o cómo me organizo mis flujos de trabajo, lo que sea. Entonces, claro, uno tiene que empezar a educarse con otro tipo de libros. Si es yo empezar a leer, yo no hablo mucho de eso en el canal, me lo he preguntado mucho si debería, y todavía no tengo la respuesta, pero yo he leído muchos libros de otro tipo y libros como The E-Myth, que es como The Enterprise Myth, el mito del Ujú, empresario. Es un libro que me marcó mucho. Eh, Ahora estoy leyendo uno que se llama Ego is the Enemy, el ego ujú. es enemigo de Ryan Holiday, que no es como que enseñe pues a hacer empresa, pero de No, pronto pero con todo esto, eso hace parte de hacer empresa, porque además si la empresa sos un poco vos, pues sí, tenés sí, que, claro, lidiar con eso. claro, y en general Pues cuando todo el uno, mundo tiene que lidiar con el ego, pero entiendo de lo sí, por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo. claro, y sobre todo también cuando uno está expuesto como al mundo, pues, ¿cierto? Como, Claro. pues, que hace Ujú, redes y todo. Entonces, si cuando uno logra el éxito, entonces ya cómo manejar el éxito también, o sea, y ujú. cómo mantener esa humildad y como lo que sea. Pues muchos libros en realidad, y ya la literatura también, o sea, me ha mantenido, es como, uy, qué chimba que esto sea, pues, mi trabajo, estar leyendo un libro, ¿cierto? Y qué Y chimba que que esto exista, que la literatura claro, existe. sí, que la literatura exista y que uno vaya y hable con gente y aprenda tanto de los libros, que Ujú. los libros te permitan conectar con personas como de formas tan bacanas. Todo eso me parece muy, muy espectacular, también como uno crea a partir de lo que consume, ¿cierto? Claro. Entonces, como tú conviertes una pieza de un video o algo a partir de pues esto que leíste y cómo lo conviertes en algo nuevo, cómo lo presentas de forma diferente. Eso me parece todo muy bacano y es lo que a mí como que me motiva pues, pero el camino es realmente muy, pues muy difícil. O sea, cuando decías de, Largo. Ujú. sí, cuando decías de lo de vivir de esto, no, pues yo sí vivo de esto,
pero ¿a qué costo? Sí, marica. Tengo dos preguntas y es si de tanto leer, bueno, más que de tanto leer, sino de como de tener esa relación que tienes tú con la lectura, que además está absolutamente ligada a tu sustento, si hay un punto en el que leer se convierte en una cosa como muy, sí, como trabajo, pues como trabajar en una Sí, oficina y hacer de vez en cuando unas tablas ahí, no sé. sí, sí ocurre, pero, pero, pero es más fácil manejarlo y sobre todo creo que las rutinas ayudan mucho a hacerlo. Es decir, por ejemplo, yo casi que, eso es otra cosa. Por ejemplo, estos días hubo una polémica a principios de año con respecto a un creador de contenido español llamado Diego Bonet, seguramente lo conoces, pero es un pelado, es un man, un profesor universitario que a mí me parece que hace buen contenido. El man es un poquito eh, de corte muy clasicista y clásico, pero el man me parece que es muy bueno, es un profesor universitario, una persona muy inteligente, además muy pinta, pues, eh, donde lo entrevistaban para el país y el titular que puso el periodista fue, no sé, algo como que el man se lea 160 libros al año, ¿cierto? Ah, ujú, Entonces, como que todo el mundo alzó el grito al cielo y todo, y bueno, pues claro, claro, tú lees el artículo y entiendes primero lo que él dice, que él hubo un año en que se leyó 160 libros, ok. que en general pues sí lee muchos libros, pero además luego él hacía un video que es que decía muy claro unas cosas que yo hace mucho también pienso y es, parce, si tú que estás escuchando este podcast eres abogado o eres médico o eres ingeniera, lo que sea, inserte profesión que sea, y tu trabajo no es estar leyendo libros y tú lees la media horita o la hora que puedes cada día y de vez en cuando el fin de semana, tú no vas a poder leerte 160 libros. Pero si tú eres un profesor universitario que todo el tiempo está leyendo libros, o que eres un creador de contenido que todo el mundo está leyendo libros, que tu trabajo es leer Claro, libros, obvio vas a leer más. O sea, si yo no considero que yo leo mucho, pero yo me leo 40 libros al año. Para una persona eso es una cifra gigantesca, pero es que no hacen lo que hago yo de estar leyendo libros todo el tiempo porque es mi claro, trabajo. Entonces la gente dice, ¡ay, lees 40 libros al año! Y si los lees bien o los lees muy rápido, no sé qué, claro, 40 es muy sí, sí, diferente a sí. 160, pero de todas maneras, esa fue la gente que le salió al man. Decía, parce, pero es que este es mi trabajo, pues mi trabajo es leer, mi trabajo es Ujú. l- leer para Y enseñar y eso lo que hace, sea. ajá, y eso hace que algunas cosas, pues como en todos los trabajos, se vuelvan a veces mecánicas Claro, sí, sí, y el man lo decía, y ahí te respondo mi pregunta, o sea, yo digo, yo no leo demasiado, yo leo 40 libros al año y me siento muy cómodo leyendo eso, pero de los 40 libros en el año, 12 son los de mi club de lectura, 11 son de mi club de lectura, ajá, los que dirijo yo. Viole, que es la otra empleada y moderadora del CLE, dirige otras 11 lecturas al año, de las que yo no siempre ujú. participo, pero probablemente en la mitad. O sea, ya van 16, 17 libros, o sea, ya casi que por ahí la mitad de los libros que yo leo en el año están Son porque directamente los ligados tienes que al leer. trabajo, ¿cierto? Ujú, Ya por ahí yo leo otros libros y todo, pero de todas maneras, claro, yo tengo que cumplir unas metas de lectura semanal para el CLE y eso sí, a veces se siente pesado, a veces se siente, claro. ay, tengo que ponerme a leer esto, pero es como, más bien como, ay, tengo que leer esto cuando quiero hacer otra cosa, pero pues tampoco es que me parezca horrible porque, bueno, los libros que elegimos son libros que nosotros elegimos, que tenemos probabilidad de que nos guste, que es el tipo de libros que queremos, que hace mucho queríamos leer, entonces por ahí se baja. Y lo otro es que en realidad lo que hace eso es que yo he ido aprendiendo con los años a también tratarlo como un trabajo y que no sea pesado. Por ejemplo, otro Claro. ejemplo que le decía yo a Y que mí, no sea, perdón, y que no sea como esta idea de, pues como lo que decías ahorita, como que convierte tu pasión en tu trabajo, que eso claramente, pues sí, que no funciona de trabajarás maravilla de cuando lo un momento logras. en tu vida, Exacto, sí. pero entonces se romantiza eso porque, claro, entonces te tenés que estar sintiendo todo el tiempo como cumpliendo un sueño y hay Ujú. cosas que obviamente van a Sí, ser una no. mierda.
Sí, por ejemplo, marica, o sea, yo también, y ahí es donde voy, o sea, tú también tienes la posibilidad de que eso se te vuelva muy pesado o no. Te voy a dar dos ejemplos. Tres, por ejemplo, yo, como el CLE empezó en pandemia, uno de los, el grupo, yo tengo dos grupos, pues como el mismo libro tiene dos grupos, uno para el público normie de acá y otro para el público de Europa o que trabaja en Ujú, horarios de no oficina. Entonces, ese público, el primer grupo que sacamos, como era pandemia, era domingo a las 11 de la mañana. Por ujú, pandemia, una chimba, eso se llenaba full. Pero a medida que se fue acabando la pandemia, la gente fue normalizándose, ese grupo empezó a bajar muchísimo la ujú, participación, al punto en que yo llegué en 2024 en alguna lectura de final de año donde es más baja la participación de la gente, ya la gente no está pensando ujú, tanto ujú, en leer, y menos en ese grupo, parce, a conectarme con una o dos personas o ujú, un día no llegó nadie, ¿cierto? ujú. Pero en ese momento además era gratis. No, ya era pago, pero, Ah, pero la gente paga y no va. Wow. ay, Nati, marica, vaya a los gimnasios a ver qué les dicen. Parce, eso es una de las cosas más tesas de eso y que uno como también como empresario, o incluso pensándose tú como poniendo el ejemplo del gimnasio, o sea, yo en el CLE doy, pues se supone que lo que tú vendes como, eso es algo que también yo he aprendido hablando de las lecturas que uno hace y de las cosas que uno consume. Una cosa que yo he aprendido y que he madurado es cuando tú compras un servicio, por ejemplo, como un club de lectura, o es mucho más claro verlo con un gimnasio, porque es una actividad, es una cosa más normalizada, Ujú, eh, ujú. pero tú vas a un gimnasio para, tú sabes que tienes que entrenar, o sea, tú sabes que tienes que hacer ejercicio. Y incluso puede que a ti te guste hacer ejercicio, ¿cierto? O sea, no que no Pero te tenga. eso es lo que yo pienso, porque, en el gimnasio tal vez hay una presión más de que tengo que hacerlo. En cambio, si uno se mete a un club de lectura, yo supondría, yo, Natalia, que no es como que: "Ay, me voy a meter porque tengo que leer un libro", sino porque Pero el qué discurso de, rico. pero el discurso de hay que leer ha empezado con mucha fuerza últimamente, ¿cierto? O Okey. sea, como que hay que leer. Entonces, bueno, igual de todas maneras, la gente pues que viene es porque quiere leer, pero lo común es que la gente dice quiero leer más. O sea, Claro, claro. generalmente la gente no dice no leo o la gente del público, el que hay gente que lee, pero quiere leer más o quiere Sí, sí, leer sí. mejor o quiere leer tales libros que no se atreve a leer sola, ¿cierto? Entonces, ¿qué ofrece uno? Uno ofrece no tanto uno aprende a darse cuenta de que uno, generalmente uno dice, por ejemplo en el CLE, eso era algo que me angustiaba mucho al principio. Uy, marica, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué material extra les voy a dar? ¿Qué investigación? ¿Qué no sé qué? Como Ujú, ujú, meterle cosas, ¿cierto? ujú, Pero yo te puedo decir, vamos a leerlo con unas metas, en esta fecha nos vamos a sentar a hablar, yo te voy a mandar un material para que pronto entiendas un poquito cosas complicadas del libro, te voy a poner con un montón de gente que te va a motivar, te voy a poner un objetivo para que tú lo leas en este tiempo ujú, y que sea una experiencia grata para ti. Entonces, cuando tú aprendes eso en el sentido de tanto de como un modelo de negocio, como tú al crear una oferta para que la gente valore o entienda a qué va un club de lectura y tú entiendas también cómo, cómo invitarles a que estén. Voy con ujú. esto con respecto a tu pregunta de que si las cosas se vuelven un trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo te estaba contando la historia de que un domingo no llegó nada de gente. Entonces yo ese Ujú, día dije, marica, este grupo no va más, lo va a pasar para los martes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estaba los ujú, fines de semana, uno deja todo para el final, entonces yo no podía salir con, pues mi novia es muy linda y le encanta también parcharse a leer o hacer partes muy tranquilos, entonces yo le decía, parce, no he llegado a la meta, entonces un sábado, entonces tengo que leerme hoy 70 páginas de un libro, entonces no podemos salir, entonces yo voy a llegar un poquito más tarde a tu casa o más bien en vez de ir a cine o no sé qué, parchemos en un café juntos a leer, mientras tú haces esto, yo hago esto, ¿cierto? Entonces como que
pero eso se convertía en una carga porque yo empecé a darme cuenta de que Claro. estaba perdiendo los sábados, de que los domingos tenía que madrugar para, para hacer hacer una reunión. Entonces yo dije, bueno, cambio eso y además organizo mi vida de manera en que no sea el sábado tengo que leer 50 páginas y no las disfruto. Ahora ya no es para el domingo porque ya no tengo reunión el domingo, sino el lunes y martes, pero entonces yo ya todos los días me tengo un horario en el que leo esas metas. Ujú, Entonces, ¿eso qué me permite? Pues sí, hace como a esta hora tengo que leer, pero bueno, a mí me gusta leer y esa hora está bien y me permite que yo disfrute más la lectura, de que la haga mucho más tranqui, más consciente y pueda preparar más, en vez de que me llegue el día antes de la reunión y decir, tengo que y no puedo hacer esto. ¿Sí me ujú. entiendes? O sea, igual sigue siendo la misma lectura, pues no es lo mismo que a mí me pasaba que un sábado unos parceros decían, hey, vamos a hacer esto, y yo no puedo porque me tengo que sentar a leer 50 páginas. Claro. Y no es que era horrible, pues porque bueno, de pronto el libro estaba muy chimba y todo, y yo me iba a un café a parchar o me iba con mi novia, pero no es lo mismo si yo hubiese estado día a día en un horario en mi casa, tranquilo leyendo y no Claro. tenía la presión. Entonces, claro, se te vuelve un trabajo porque en un punto tienes que hacer algo en un momento, pero si tú lo sabes manejar bien, esa relación ya no es tan traumática. Igual yo digo, pues todos los días tengo que leer, pero entiendo que es como mi horario de trabajo y lo demás, y no me estoy sacrificando un plan que podría, que me sacrifiqué por muchos años, parchar Ujú, un sábado, o no podía ir a rumbear porque tenía que estar fresquito para el otro día tener la reunión. Entonces, ujú. viste, aunque es lo mismo, en un punto sí, en cierto momento sí se vuelve, ay, tengo que leer porque tan, pero hay unos alicientes, es el aliciente de Y que es un libro que yo quería leer, el ujú, aliciente okey. de que yo no tengo que sacrificar un plan un día porque me organicé, ¿sí me entiendes? Entonces, y claro, y cuando el libro está muy bueno y lo demás, llega este día, pues me pasa a mí, que estoy un jueves leyendo en un café parchado a las 3 de la tarde y digo, parce, qué chimba que este sea mi trabajo, porque estoy Ujú, tranquilo, porque entiendo que ese es mi momento de trabajo, porque entiendo que no estoy sacrificando, porque entiendo que estoy leyendo suave y no afanado para preparar una reunión para ujú. unos clientes que tienen una entrevista, una llamada en 2 horas, ¿sí me entiendes? Entonces es mucho como eso. En un punto Y sí se vuelve, pero esa forma como de relacionarte con los libros que te ha dado tu trabajo, ¿cómo sentís que ha transformado tu relación con la literatura y sobre todo como con el disfrute y con el, no sé, como con todo lo que la literatura puede lograr en uno, lo que decíamos ahorita, como cagarse la risa, llorar, pues como unas ujú, cosas que de pronto necesitan más tiempo de ser digeridas? sí. Te voy a responder como de dos formas. La primera es que de todas maneras sí es cierto que yo siento una obligación y yo siento unas vacaciones, por ejemplo, específicamente en enero, diciembre, enero, que yo no tengo clubes, yo siento como unas vacaciones de, ay, puedo leer lo que yo quiera, ¿cierto? Okey. Igual yo todo a lo largo del año estoy leyendo también de vez en cuando un libro que yo quiero, pero en ese momento que yo no tengo club lo siento mucho más. Y sí se siente una frescura diferente. El problema es que, de todas maneras, como los libros es mi trabajo, por más que yo lea un libro que yo quiera, es trabajo, porque entonces no lo voy a hablar en el canal, entonces no lo voy a comentar en mis redes, ¿sí me entiendes? A mí me gusta Ujú. leer y una actividad que me gusta de descanso de leer, pero si yo digo, ay, qué chimba, voy a leer este libro X de la nada porque quiero, entonces lo leo y es la rebeldía de que no es mi trabajo, pero después sí, ay, ¿por qué no le voy a decir a la gente que me era chimba? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Al sí. final terminé haciendo un trabajo, pues, o sea, al final, y eso sí es maluco, y eso sí es algo que sí ha cambiado mucho mi relación con la lectura, Claro. eh, pero entiendo que es como un trade-off, pues, es como Sí, una sí. cosa que viene como con eso, y he aprendido a hacer otras cosas, pues también como a intentar, igual de todas maneras no lo he logrado porque mi relación, entre comillas, de trabajo es que es work and life balance es un poquito complicada, pero de todas maneras, por ejemplo, yo ya los fines de semana
he intentado liberarlos mucho y eso ha sido pues muy importante como para mí, hacer otras actividades y bueno. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado mi relación con la lectura? Un poco esa, ¿cierto? De que siempre estoy pensando la de pronto de esto es contenido o puedo hablar de esto y siempre está ahí. eh, Como esa parte del goce de la lectura siempre va a estar atravesada por eso y yo creo que pues Ujú. así fue. Pero, pero una cosa que me ha ayudado, que me ha hecho entender mucho es esta que te digo. Hace 10 años yo era un man que, no, leer clásicos que estás leyendo, eso qué, y no sé cuántas, y vamos a analizar el libro así, asá. Yo ya no soy así, o sea, igual me sigue gustando mucho analizar los libros desde un punto de vista de técnicas narrativas, Ujú. de la filosofía detrás del libro, de las líneas de sentido que tiene, de la parte también histórica. 10 cosas que he aprendido 10 años creando contenido. Es uno bueno para la celebración de los 10 años. Y creo que ese es Luis, sin y duda. todo, pues como que miraba mero camino y todo casi empezando ahí gracias a Tolstoy y al Quijote. Mm, Sí, parce, y todo empezó ahí. Y ahorita que tú decías como eso de qué curioso de que uno era un libro de muchos libros y otro un libro de como de registro, pues uno podría incluso, pues yo podría incluso como reflexionar a partir de, pues como de esos libros de eso, o sea, del goce que me daba. Yo siempre cuento esta historia, por eso te decía que me gusta el contar esta historia, pues porque realmente son las que cambiaron mi vida factualmente, de que me dijeron, crea un canal de YouTube, pues, de Sí, alguna sí, sí. manera, y dedícate a la literatura. Pero siempre me da un poquito de cosa contar la historia porque son el Quijote y Tolstoy. Es como que si me entiendes, me mete como en ese, el Quijote, Tolstoy, tú que lo leíste, el Quijote te Ujú, sabes y tú ujú. eres una lectora juiciosa y yo creo que cualquiera pudiera leer el Quijote con mucha paciencia y se daría cuenta como tú, como que marica, pues es que es un libro es maravilloso, más allá de que Ujú. tú le pienses el impacto que tenga no sé dónde y no sé por qué. Eh, entonces yo creo que reflexionando en esos libros, parce, es como la literatura, como parce, como ese goce también, como ese espacio donde tú te desconectas, es lo que yo creo que siempre hay que rescatar, marica, que tú Ujú, ujú. parches y que tú lo disfrutes y te encuentres tu momento para hacerlo, que no lo veas como una obligación. Yo por eso siempre digo, como parce, si a usted le gusta leer, pues des el espacio para usted, de si te gusta el café, te vas a un café y tomas un café, o si te gusta la pola, te vas a una tienda y te tomas una pola, pero date el momento para hacerlo y pues como que realmente sentate y trata de que no te interfieran otras cosas, como cuidar el momento, pues, y Sí, ya sí, sea que sí. lo hagas media hora, una hora, que te lo goces, que estés ahí bien zen, pues, como en tu momento y digas, qué chimba este Qué ratico, chimba como de una. leer. Sí, sí, parce, y yo creo que eso es como pues yo no sé si la conclusión, pero eso es un poquito eso, o sea, el goce de la literatura que yo trato de todavía tener a pesar de que sea mi trabajo y el goce de la literatura que intento que la gente descubra en mi trabajo, ¿cierto? Ujú, Que lo ujú. disfrute, que sea feliz, que, Una cosa un poco más contagiosa, ¿no? ay, vea, voy a ponerle otro clavito ahí a un libro que me ha cambiado la forma que sí me ha marcado mucho y me transformó mucho mi forma de ver la vida. Que de todas maneras, como todos los libros, y no voy a decir que los buenos libros, porque estos días alguien le escuchaba una reseña de la frase demasiado cierta y demasiado manoseada de los buenos libros siempre son diferentes cada vez que los leas. Marica, un Ujú. banano es Todos. diferente la primera vez que lo Total. ves y la segunda vez que lo ves. O sea, entonces la gente dice eso en reseñas o así como, un libro bueno es este.
Sí, sí, marica, sí. todo en la hijueputa vida es diferente la segunda vez que vos lo haces. Entonces Ujú, eso no es una característica de un buen libro. Pero yo pensaba eh, que, pero una cosa que sí pienso que hacen los buenos libros o los libros es que, o los libros con los que tú conectas es que te muestran de una forma clara una idea que tú ya venías ujú. arrastrando. Que estás leyendo y empezás casi como a menear la cabeza en sí y terminas diciendo: "Ah, claro", eso me pasó Sí. esta mañana, te lo juro. Y yo ¿Cómo te estaba pasó? iba Y luego te lo cuento yo. en el tren leyendo, me estoy leyendo El mundo según Garp de John Irving, y Ya. venía y es lo has leído? No, pero conozco, me he leído de John Irving, es el mismo de las cuentos de la Alhambra, pues este gringo. Yo creo que sí, sí. Sí, pues yo leí un par de cuentos de la Alhambra. Bueno, entonces es la vida de un tipo, todos como que toda la de Garp, pues, de un tipo, y el tipo es escritor. Y yo llegué a un punto en el que le pasa algo muy trágico y como que todo conectó, o sea, todo de ahí para él es un libro de 700 páginas, entonces ya voy como Mm, en la 300, 400, pues, pero entonces todo eso de antes, no por la cantidad de páginas, sino por la cantidad de cosas que ya había contado el libro, para que tenga todas esas claro. páginas, por la cantidad de cosas que ya había contado antes. Claro, todo me empezó a hacer sentido, y entonces esta mañana yo decía: "Puta, es que si uno mira para atrás, hay muchas cosas que uno de alguna u otra forma ya sabía, como Ujú, que ya estaban ahí, o uno se da cuenta qué son las cosas que lo trajeron a uno hasta este punto, pero como unas cosas muy específicas". No sé, me hizo pensar sí, en eso y bueno, eso. sí. Estás muy atravesada por el inglés, Nati, de hacer sentido. Eso no se dice en español. Yo sé, pero a entenderme que estoy viviendo en una ciudad Sí, que no, no en la que claro. no No, hablan pero eso es español. chimba. Pero eso es chimba. Yo lo anoto porque me parece chimba, pues, como, porque uno la tiene, pues. Se me ha transformado el idioma. Annie Ernaux ganó el Nobel en 2022, de manera que Ujú, casi todo el mundo la conoció en 2022. En 2022 yo me fui para Francia, yo viví en Francia un par de meses, pues poquitos, como tres, dos, tres, y luego me fui para Vietnam, ujú, un mes, 2 meses, 2 meses. Em, en ese tiempo, mi papá y mi mamá se habían recién separado, pues ujú, había pasado varios meses y, y mi mamá, pues mi hermano mayor se había casado, mi hermana también, yo me fui, entonces mi mamá se quedó sola en la casa ujú, y el periodo pues muy difícil para ella, pues. Eh, entonces ella me llamaba muy angustiada, pues como por las cosas que les pasaban o que sentía o que pensaba. A mis 11 12 3 de la tarde de Europa, mientras que acá eran las 2 o 3 de la mañana. Entonces a mí me abrió, ah, claro. pues mamá y yo ahorita hablamos de eso y de hecho sobre la notica que te dije estos días, Sí, sí, ahorita que sí. ya había visto, tiene relación con esa época de su vida. Entonces ella me llamaba y tú sabes que cuando una persona está en un periodo de tristeza, de angustia o así, eh, suele sentirse además apenada o angustiada porque es una carga para el otro. Ujú, Eh, Cierto, como que, ay, yo aquí, no sé qué. Eso se sentía mi mamá en un punto, como, uy, llamándome a mí, yo por allá, y ella llamándome a contarme nuevamente, los mismos ujú, pensamientos, ¿cierto? Y yo le decía, mami, no hay mayor regalo para mí en la vida que vivir esta experiencia. ujú, ¿Quién en el mundo puede decir que ha acompañado a su mamá a atravesar un despecho, ujú, una separación o algo así? Porque a mucha gente se le ha separado sus padres, pero no a ujú, todos les ha tocado en una edad donde sean suficientemente maduros o suficientemente conscientes y puedan apoyar a sus padres en eso. Mucha ujú. gente, no sé, yo diría que probablemente las separaciones, las familias se dan cuando los hijos tienen menos de Son 10 más 15 pequeños. años, ¿cierto? Ujú, Y, y ahí no sé, entonces, y claro, pues primero que esos padres se separen, que se separen en ese tiempo, que tú tengas esa oportunidad, tengas
esa willingness, esa Ujú. posibilidad, ese deseo Ay, me estás diciendo que qué el inglés, se me perdón. olvida, marica. Y eso se dice, sí, Voluntad. voluntad, esa voluntad de acompañar y ayudar. No es una experiencia grata que tú digas, pues sí, pero cuando uno, digamos que lo entiende, dices, qué chimba que la vida me haya permitido vivir esto que no todo el mundo Ujú, vive. Resulta que Annie Ernaux ganó el Nobel en 2022. Yo no la leí ese año. Esto que te estoy contando de eso fue en 2022. ujú, Resulta que en 2024 o 2023 en el CLE, no me acuerdo, en el CLE empezamos todos los enero a leer a premios Nobel, ¿cierto? ok, Y ujú, ojalá el premio Nobel que ganó el año anterior, por eso nosotros el año pasado, este año leímos a Krasznahorkai, el año pasado ujú, leímos a Han Kang, que lo ganó en 2024. En 2024 creo que fue que leímos a esta vieja, Annie Ernaux, y leí un libro de ella que se llama Pura Pasión. ujú. Eh, y ese fue el primero que yo leí de ella. Cuando uno lee toda la obra de Annie no, pues o lee bastantes horas de Annie no, pues ella es como, ¿tú lo has leído? No. Bueno, ella es lo que llaman mucho esa autoficción o no sé qué, pues ella Ujú, ujú, no escribe ficción, escribe en realidad su vida o eventos que le han pasado en su vida. A mí me parece la cosa más chimba de la vida, me encantan los libros de ella. Y la historia de ella es que ella es hija de una familia de campesinos en un pueblo rural de Francia. Entonces ella siempre estuvo como avergonzada de sus padres porque eran súper campesinos, súper rurales, súper, por decirlo así, básicos. ujú, eh, y ella desde muy pequeña siempre aspiró a subir la escala social y a ser una persona inteligente, culta y todo. Entonces su vida está muy atravesada por esa vergüenza de su origen y su interés de llegar y de escalar la ujú, escala social, sobre todo intelectual. Entonces, ahí por eso es que ella aborta en un libro que se llama El acontecimiento, justamente como porque tener un hijo le troncaba la, ujú. la perspectiva de ascender socialmente, bueno, en fin. Entonces ella, en pura pasión, ya está muy mayor, pues ya, pues sí. Entonces ella decía, uy, vean, yo con toda mi idea de lo pulido, de lo académico, de la alta sociedad y todo, estaba muy alejada o sea, mi vida siempre ha estado dictada por la razón Ujú, y no por el deseo, por un punto, y por ende también yo siempre aspiré a una pareja inteligente, académica, de un rango social ujú, bien, y ujú. así. Pero la vieja, literal, se encoñó de un ruso que trabajaba en una oficina pues, del gobierno ruso, pero se encoñó con un ruso animaloide, Porque al que no quiere caldo. parce. Entonces ella dice, o sea, ella así dice, y me encoñé con este man que yo toda mi vida, literal el libro dice, de tal fecha a tal fecha, mi vida solamente estuvo girada alrededor de un hombre. Entonces, porque Ujú. ella dice, ve puta, yo todos los días pensaba en ese man y todo, pero el man era casado, Ah, puta. o sea, ella ya también estaba casada, tenía un hijo, pero estaba separada, pero el man era casado. O sea, era como marica todo lo que ella nada. Un man que es cero academia y todo, pero la vieja men estaba full encoñada con el man y solo pensaba en el man y solo pasión y solo sexo. Y entonces la vieja pasa, entonces cuenta eso, cómo pensaba todo el tiempo en él, cómo su vida está obsesionada en encontrarse con él, en comérselo. Y bueno, entonces, claro, esa relación no funciona, ella nunca espera que también funcione, y acaba todo. Y, y el libro termina, parce, dice como, parce, a pesar de todo, qué chimba haberlo vivido. O sea, qué chimba Ujú, haber vivido esto, qué chimba haber estar vivo para vivir, para romperme un montón de ideas que yo tenía sobre mí y sobre la vida. Y qué chimba poder escribirlas, porque para ella ujú, la escritura
dice uno de los epígrafes es que todo acontecimiento se convierta en escritura y la escritura sea un acontecimiento. Algo así dice Ujú, como en un epígrafe. Entonces ella dice, les dice, cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante creí que consistía en llevar una vida intelectual. Ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer. ujú, Eh, y luego, y antes estaba diciendo también, como en los otros libros de ella, es como poder vivir esto y escribirlo, ¿cierto? Que entonces, algo que me parece muy chimba de la vida, y ahí para conectar toda esta historia de cómo un libro te dice algo que tú habías pensado y te lo manifiesta mucho mejor, es que, parce, la vida es, pues sí, la vida, uno vive un montón de cosas, que hay unas van a ser muy gratas y otras que no, ujú, pero este libro me ayudó a ver que, pues sí, eso es también muy de pensamiento de otras cosas, pues los estoicos piensan mucho así, ¿no? Pero es como, pues sí, marica, y de la sí, experiencia humana, pues no eso, fue como que ujú, eso, tú vas a vivir algo, y eso es de la literatura, ¿cierto? ujú, También, ujú, o sea, tú vas a vivir la vida y te van a pasar mil cosas, pero es tu vida, va a ser única tuya, y es como que si el mundo te diera un montón de posibilidades de experimentar. Obviamente, ujú, ujú, desgraciadamente en el mundo, por todos los sistemas que tenemos, a veces las experiencias de ciertas personas son tan gratas como las de otras. Pero el hecho de poder, por ejemplo, vivir una experiencia como la pasión que ella no esperaba, o como yo haber tenido la experiencia de acompañar a mi mamá en una situación como tal y todo, decirle, qué chimba que yo puedo vivir esta experiencia y que puedo ujú, darme cuenta de que esta experiencia me cambia o me muestra cosas o me muestra como el sentido de la vida o no el sentido de la vida, sino la experiencia de la vida. ujú. Las Y eso es, posibilidades. sí, y todo lo que, porque pues más allá de que yo no sé si el que sea que quiera creer lo que quiera, pero pues para mí uno nace y se muere y hasta luego. Entonces Ujú, lo que te vives acá es un montón de situaciones únicas para ti y que no vas a repetir nunca y que deberías aprovecharlas al máximo con esa, como con esa interés, como con esa, eh, es que me va la palabra, con esa curiosidad, ¿cierto? De ujú. vivir una experiencia. Y yo creo que eso es también lo que hacen los libros, ¿cierto? Tratar de poner esa experiencia de vivir o esas cosas, cómo se dieron los hechos, pero además cómo el personaje lo transformaron esos hechos. Eso es lo que me parece muy lindo de los libros, ¿cierto? Pero además Eh, luego el otro nivel que es como pues el como que el escribe narra esos hechos, claro, sí. porque es Primero no como solo tú, como lo ¿cierto? ajá, Y luego, claro, para Niar no que vivió, por ejemplo, por tomar eso tan, ¿cierto? Niar no es ujú, escritor y decide escribirlo, y para nosotros que nos gusta leer, pues fantástico incluso escribir. Eh, pero luego ya lo escribe y es otra experiencia para ella, y luego nosotros lo leemos y es otra experiencia exacto, para nosotros. ujú, Entonces a mí eso me parece como todo muy maravilloso y todo muy bacano justamente con esta idea de la vida, pues como de experimentar la vida, de acercarse a ella como con curiosidad, y ya sea desde el punto de vista de la etapa de vivirla, como de quien quiera escribirla, como de quien quiera leer sobre esas vidas. Y eso me de acuerdo. parece un regalo muy lindo y una cosa que para mí es la literatura, esa forma de experimentar la vida. No lo sé. Qué chimba, That's a totalmente de wrap. acuerdo. Y, vamos a cerrar ya, Luis Miguel, porque llevamos 2 horas y 10 Parce, minutos el más hablando. largo, no, porque yo ahorita después No, cuando es tengo tan que tengo que largo. cortar unos pedazos, ¿qué es eso? Puta. Te agradezco mil por la conversación y no, como te lo decía al principio, me parece muy chimba y muy impresionante que logres vivir de eso, así sea como me lo estás contando, pues, pero yo sé que vos también lo agradeces mucho y lo disfrutas mucho. Mm. Entonces, bueno, No, nos nada, ti, pillamos. parce, gracias a ti por invitarme. Qué bacano que esto sea como
una excusa como para volver a parchar, para hablar, para acompañarnos ahí un ratito. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme y ojalá que tu proyecto crezca mucho más. Tener que contar después bien cómo te dio la idea, qué experiencias has tenido y todo más. Me Por encantaría supuesto. luego hacerte preguntas a ti. Está bien, quedamos entonces con una conversación pendiente. Claro, Nati. Hágale pues, baby, chao. Bueno, chao, bye. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.